Situada en el contexto de Estados Unidos de los años 70, las primeras reflexiones que inspiraron este libro, El Calibán y la Bruja, se encuentran presentes en los debates desarrollados al interior del movimiento feminista respecto de las raíces de la opresión de las mujeres y las estrategias políticas que el propio movimiento feminista estaba estableciendo para aportar en la lucha por su liberación. Me refiero particularmente a los debates presentes entre los feminismos radicales y socialistas. Particularmente es el movimiento por un salario para el trabajo doméstico una gran fuente de inspiración para la investigación que Silvia Federici realiza, particularmente los textos desarrollados por María Rosa Dalla Costa y Selma James, ambas activistas pioneras en esa época en la discusión sobre el cambio en el discurso respecto de la relación entre mujeres, reproducción y capitalismo, particularmente el carácter de la esfera de la reproducción como fuente de creación de valor y explotación. En este campo de discusiones es elaborada en conjunto con la feminista italiana Leopoldina Fortunati y publicado en 1984 el libro El Gran Calibán. Y en ese libro se pueden rastrear dos críticas principales con las que dialoga o que son la base fundamental de la argumentación de El Calibán y la Bruja, y que tiene que ver, por una parte, con una crítica a la identificación marxista del capitalismo con el advenimiento del trabajo asalariado y del trabajador libre, y en segundo lugar, con la crítica a la herencia marxista de la época, que no identifica que fue la sociedad capitalista la que al identificar el trabajo con el salario no reconoce como tal a actividades productivas como el trabajo doméstico y por tanto dejan fuera del análisis eh, el desarrollo de este como proceso histórico y la constitución del mismo como parte fundamental de la economía capitalista. Y en segundo lugar, una crítica a la teoría del cuerpo presente en Michel Foucault, que si bien realiza una estructura teórica base para comprender el funcionamiento de las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se ha sujetado, ignora por otra parte completamente el proceso de reproducción, homogenizando las historias femeninas y masculinas como un todo indiferenciado, al punto que pasa por alto la caza de brujas, siendo este un gran proceso de disciplinamiento histórico de las mujeres cuyo legado resuena hasta nuestros días. Y un segundo momento de la articulación o de la escritura del Calibán y la Bruja son las reflexiones que realiza Silvia Federici sobre la situación de Nigeria entre 1984 y 1986, momento en el que este país, frente a la crisis de la deuda, negocia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la adopción del programa de ajuste estructural que este último estaba implementando. En este momento, los procesos que Silvia Federici vuelve a ver en la historia son muy parecidos a los que analizó en la primera investigación publicada como El Gran Calibán, y al parecer las estrategias desarrolladas por el Banco Mundial son las mismas que se desarrollaron en los inicios de la instauración del capitalismo en el mundo. Estas son tres estrategias. La primera, el ataque a las tierras comunales o a la comunalidad de la tierra. Dos, la intervención a través del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo a través de la regulación de la procreación, con el fin de reducir el tamaño de una población que era considerada demasiado indisciplinada desde el punto de vista de la inserción necesaria a las economías globales. Y en tercer lugar, el establecimiento de políticas denominadas como guerras contra la indisciplina, que atacaron principalmente a la población femenina nigeriana. Sin embargo, frente a este panorama, reconoce todavía la existencia de fuerzas que enfrentan la imposición de una forma de vida concebida exclusivamente en términos capitalistas. Y en este sentido, uno de los aspectos fundamentales que movilizan la escritura del Calibán y la Bruja tiene que ver con la visibilización de un segundo aspecto no estudiado o más bien invisibilizado
en estos procesos y que tiene que ver con una lectura del capitalismo y de la subordinación de las mujeres a partir del estudio de una larga historia de resistencia, de voces y de cuerpos que han sido silenciados, y por tanto el Calibán y la Bruja también es un ejercicio de memoria, pero de activación o de pues una revisión política histórica que nos permite encontrar alternativas al capitalismo. En el capítulo primero, Silvia Federici articula la relación de los movimientos proletarios medievales con los procesos de transformación de las relaciones de género y cuáles fueron las consecuencias de desarticulación que acabaron apagando estos procesos de movilización. Una forma en la que las autoridades, la nobleza y la burguesía establecieron distinciones en la solidaridad de clases entre los siervos y que fragmentó la relación entre mujeres y hombres fue la legalización de la prostitución y el establecimiento de la vista gorda hacia las violaciones de las mujeres que las mujeres de las clases trabajadoras tenían que soportar. Esto generó un proceso de profunda fragmentación y pues tal vez con base en esa misoginia lo traigo aquí como ejemplo de una de las estrategias que se establecieron para apagar los movimientos sociales eh, que estaban cuestionando justamente la política de la Europa medieval. En el capítulo segundo, Silvia Federici actualiza el concepto de acumulación primitiva de Marx y establece en primer lugar una crítica a las limitaciones de este concepto, considerando la presencia de más actores en el proceso de acumulación primitiva, reconociendo que el análisis de Marx solamente se acota a los procesos del proletariado industrial asalariado como único protagonista de la revolución de su tiempo y también de base para una sociedad comunista futura. En este sentido, quisiera rescatar 4 argumentos que Silvia Federici establece para esta crítica al concepto de acumulación primitiva de Marx. En primer lugar, que la expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y África en las minas y plantaciones del Nuevo Mundo no fueron los únicos medios para la formación y acumulación del proletariado mundial, sino que este proceso requirió además de la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y del sometimiento de las mujeres para la reproducción del trabajo. Fundamentalmente se requirió además de la destrucción del poder de las mujeres sobre sus cuerpos, tanto en Europa como en América, objetivo que se logró por medio del exterminio masivo de mujeres a través de la caza de brujas. Y en tercer lugar, la acumulación primitiva no fue entonces simplemente un proceso de acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital, sino que fue también, como lo veíamos en el desarrollo del capítulo 1, una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías construidas a partir del género, así como también las de raza y de edad, se hicieron constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado moderno, excediendo las relaciones de clase que estaba considerando el trabajo de Marx. Y entonces, en cuarto lugar, Silvia Federici argumenta que no podemos entonces identificar a la acumulación capitalista con la liberación del trabajador, sea mujer u hombre, indiferenciadamente como muchos marxistas han hecho ver, o la llegada del capitalismo como un momento de progreso histórico, sino muy por el contrario, la lectura de Silvia Federici respecto de este proceso histórico se sitúa en que el capitalismo ha creado las formas de esclavitud más brutales en la medida que se inserta en el cuerpo del proletariado, generando divisiones profundas que sirven para intensificar y por otro lado ocultar la explotación.
Un aspecto muy importante de este capítulo es la consideración de la crisis de la población en los siglos XVI y XVII, que convirtió a la reproducción y el crecimiento poblacional en objeto de debate intelectual y asunto de Estado. Se intensificó por este motivo la persecución de las brujas y se demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de la sexualidad no procreativa, imponiéndose por la fuerza y el terror el uso de penas severas ante la anticoncepción, el aborto y el infanticidio. El resultado de esto fue que se esclavizó a las mujeres a la procreación, sus úteros se transformaron en territorio político, controlado por los hombres y el Estado, y la procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. Considero que un proceso similar ocurre en nuestra época si consideramos el desarrollo de las tecnologías posibles para desarrollar el sistema de maternidades subrogadas, en donde el capitalismo ha encontrado grandes utilidades económicas a partir de la capacidad reproductiva de las mujeres, en donde la compra de embarazo representa quizás la forma más explícita de la relación entre patriarcado y capitalismo y cómo éstas se desarrollan como negocio rentable en el contexto de poblaciones precarizadas. Un tercer aspecto que constituye justamente el capítulo 3 tiene que ver con la coincidencia que tiene Silvia Federici con Foucault en términos de que una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue precisamente el proceso de disciplinamiento del cuerpo, un intento por parte tanto del Estado como de la Iglesia para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Esto particularmente se instaló en las zonas donde la reforma protestante y la burguesía mercantil emergió en el siglo XVII, con el nuevo concepto de persona en el que se establece la dicotomía entre las fuerzas de la razón y los bajos instintos del cuerpo representados como el calibán. Quizás aquí se encuentra la relación entre el calibán y la bruja, dado que si la racionalización capitalista del trabajo requería destruir el cuerpo como receptáculo de poderes mágicos, tal como era considerado en el mundo medieval, de ahí el ataque y el peligro de la brujería y la versión mágica del mundo a fin de desarrollar la idea del cuerpo humano como máquina. Con esta idea de controlar el cuerpo, o ante esta idea, Federici ve la misma relación que la burguesía trató de colonizar al proletariado como el gran calibán de la época, que justamente personifica los humores enfermos que se esconden en el cuerpo social y por ello la necesidad de disciplinarlos para el trabajo, a partir de esta idea que se instaura como el cuerpo máquina.